desaparecido. Intento definir a José Ignacio López con una sola palabra. Creo que no me equivoco demasiado en calificarlo como el periodista de la dignidad. El diccionario colabora porque en sus sinónimos describe a Nacho. Dignidad es honra, decencia, decoro y nobleza. Todo eso, más coraje, es José Ignacio López, que hoy recibió la mención de honor diputado Juan Bautista Alberdi en la Cámara Baja. Una alegría, por supuesto, que sin duda fue superada por el nacimiento de su primer bisnieto. José Ignacio todavía anda con bastón porque se está reponiendo de una fractura. A los 86 años su trayectoria es inmensa y luminosa. Trabajó en Clarín, en La Nación, en La Opinión, en Noticias Argentinas, en DIN, también en radio y en televisión. Pero hay 3 momentos que jamás olvidará. 2 ocurrieron un 10 de noviembre, pero con 7 años de diferencia. Uno trágico y el otro mágico. En 1976, plena dictadura de Videla, le pusieron una bomba en la puerta de su casa. Y en 1983, el presidente electo, Raúl Alfonsín, lo convocó para que fuera su vocero. El golpe que posibilitó el terrorismo de Estado fue el 24 de marzo. 8 meses después, un artefacto explosivo destruyó una habitación entera, el garage, parte del living, su autito, un Citroën 13B, y casi todas las ventanas de la cuadra en donde vivía en José Mármol. En su familia no hubo heridos de milagro. Estaba su suegra cuidando a los 5 hijos porque Nacho y Lita, su mujer, estaban en el Vaticano. Jacobo Timerman lo había enviado para que construyera fuentes informativas cerca del Santo Padre, ya que Nacho era columnista de temas políticos y religiosos. Llegó a su hotel cerca de Stazione Termini y recibió las llaves de la habitación y un télex de Timerman donde le daba la noticia bomba. José Ignacio nunca supo quién fue el autor de ese atentado criminal. Sospecha de la ultraderecha que publicaba un semanario llamado El Caudillo, que lo había incluido en una lista donde lo acusaban de ser un marxista infiltrado en la iglesia. Nacho nunca fue marxista. Era de la Acción Católica y su referente era Monseñor Vicente Saspe, que fue uno de los primeros en preocuparse por la violación a los derechos humanos. Ese mismo día, pero de 1983, Guillermo Alfonsín lo convocó por encargo de su hermano, el presidente de la Nación electo. No era amigo de Alfonsín, tampoco era militante del radicalismo. Parece que lo habían recomendado otras personas que también podríamos definir con la palabra dignidad. David Rato y Magdalena Ruiz Guiñazú, nuestra querida colega con la que habían trabajado en radio. Hubo tantos valores compartidos que en 2 minutos José Ignacio López se transformó en el vocero de Alfonsín hasta el día de su muerte. Ese día, en un programa de televisión que yo hacía en Canal 26, José Ignacio, en medio del dolor y del luto, contó aquel primer encuentro. El tercer momento cumbre de su vida profesional fue, como escuchamos al comienzo de la columna, cuando con una valentía que no abundaba se atrevió a preguntarle al dictador Videla sobre los desaparecidos. Un horror clandestino que nadie mencionaba. Desaparecían personas y también desaparecían esa palabra. José Ignacio aprovechó, como lo escuchamos, que el Papa Karol Wojtyla, Juan Pablo II, en la Plaza San Pedro había mencionado la palabra maldita y le trasladó la inquietud a Videla. Nervioso, incómodo, el dictador hizo una larga perorata y Nacho tuvo el coraje de repreguntar. Y fue en ese momento donde Videla dijo esa atrocidad que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. El desaparecido es una incógnita, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Estuve cerca de José Ignacio en medio de otra tragedia social y política, de menor magnitud, pero tragedia al fin. Fue cuando se trató de evitar la masacre del 2001. Nacho fue el coordinador del diálogo argentino, donde las Naciones Unidas, la Iglesia, algunos políticos y periodistas pretendimos hacer un aporte para evitar la muerte por las calles y la caída de Fernando de la Rúa. Fue un esfuerzo monumental al que lamentablemente de la Rúa subestimó. Son apenas mojones en una vida dedicada a la búsqueda de la verdad,
la justicia, la democracia, la fe y a la familia. El muy merecido premio de hoy fue recibido con mucha alegría por Nacho, pero nada comparable a la felicidad de jugar con su bisnieto, porque como periodista y como ser humano, la palabra que lo define es dignidad.